Porque para nosotros cuidar tu salud es una responsabilidad compartida. Te presentamos Con Salud, todo es posible. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todas las personas que ya están sintonizando Radio Inti con el podcast, porque con salud todo es posible. Hoy el tema es el Día Mundial del Prematuro. Y para este motivo tengo que dar la bienvenida, y está en los estudios de Radio Inti, el doctor Lorgio Rivera, que nos está acompañando para hablar del tema. Bienvenido, doctor, al podcast de Radio Inti. Mil gracias, honrado por la invitación. Felicidades por esta iniciativa de resaltar en este día, el 17 de noviembre, el Día Mundial del Prematuro. Y justamente sobre el tema del día, antes de comenzar, coméntenos por favor una breve presentación suya de su experiencia y su especialidad, por favor. Bueno, mi especialidad es pediatría y mi subespecialidad es terapia intensiva pediátrica y neonatal. Hace 25 años que venimos ejerciendo la neonatología con una particularidad, que es el atender recién nacidos sobre 3.600 a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Es decir, recibir niños en la región andina es muy diferente a recibir niños a nivel del mar. Esto hace que nuestro hábitat sea mucho más peligroso o mucho más adverso, sobre todo para los niños prematuros. Y ahí viene mi primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un niño que nace en la altura y un niño que nace en el llano, como sabes, en el nivel del mar? Es la hipoxia hipovárica. A nivel del mar, la presión de oxígeno es 720 milímetros de mercurio, más o menos. Yeah. 760 milímetros de mercurio. A nivel de La Paz es 380 milímetros de mercurio. De modo que la presión alveolar de oxígeno en los pulmoncitos prematuros es casi la mitad que en los niños a nivel de la costa, lo que significa que tienen menor probabilidad de sobrevivencia sin una adecuada atención apropiada, tecnificada y bien realizada. Y justamente ya comenzamos con el Día Mundial del Prematuro preguntando, ¿qué es ser prematuro? Bueno, ¿quién es un bebé prematuro? Es un recién nacido que no ha terminado de alcanzar su completo desarrollo. Es una persona, es un individuo con derechos y sin obligaciones. Es un hijo esperado, muy querido. Es un futuro. Es la conciencia de una sociedad. Es un paciente sin equidad social. Es el paciente más vulnerable que puede tener uno en un hospital, un bebé prematuro. Es un ser humano el más indefenso de nuestra sociedad, que no tiene voz, que no tiene, incluso no puede manifestarse, su llanto es muy débil, de modo que es uno de los individuos más vulnerables que podemos tener en la sociedad. ¿Por qué nacen prematuros? Bueno, la prematuridad tiene diferentes causas, ¿no? Las causas más frecuentes de prematuridad son relacionadas con la salud materna, la hipertensión, los embarazos en adolescentes, diabetes gestacional, obesidad, infecciones prenatales de la madre, estado psicosocial, embarazos no deseados. Entonces, son múltiples los factores que hacen que un niño nazca antes de tiempo, ¿no? Entonces, es importante trabajar sobre estos factores de riesgo. ¿Cómo podemos trabajar con esto? Haciendo un buen cuidado prenatal, cuidando a nuestras mamás embarazadas desde los inicios de la gestación, haciendo las ecografías pertinentes, haciendo un buen trabajo con el equipo de ginecología y obstetricia. Y ahí viene mi pregunta, ¿qué riesgos puede tener un bebé prematuro? Bueno, los riesgos son muchísimos riesgos, ¿no? El mayor riesgo es que el niño fallezca. Entonces, para contextualizarte un poquito, un bebé prematuro extremo es aquel que nace antes de las 29 semanas de gestación. Un bebé nace a término con 40 semanas. Yeah. Un bebé prematuro intermedio es el que nace de las 34 a las 39 y un prematuro cerca a término es aquel que nace de las 38 a las 34 semanas. Entonces los bebés prematuros tienen absolutamente todos sus aparatos, órganos y sistemas inmaduros, que quiere decir que están en etapa de formación.
principalmente el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, el sistema neurológico y el sistema inmunitario, el sistema digestivo. De modo que son pacientes sumamente delicados porque todos sus aparatos pues no están preparados para enfrentar el mundo extrauterino. Entonces son pacientes muy vulnerables a todo tipo de acción médica si no está bien realizada. Estos pacientitos, su mortalidad es muy alta en todo el mundo. 35% de la prematuridad se constituye en una de las causas más frecuentes de mortalidad neonatal. En el planeta cada año nacen aproximadamente 15 millones de niños prematuros. Y 1.1 millón de estos mueren por complicaciones. 75% de estas muertes son prevenibles, ¿no? Y cada 4 horas está muriendo un niño en Bolivia. Y en el planeta cada 30 segundos se muere un niño de prematuridad. Entonces, muchas de las causas que tú me has preguntado son prevenibles. La prematuridad, si me preguntas, es prevenible cuando se hace un buen control prenatal. Entonces se puede prevenir, digamos, si una mamá, hay mamás que dicen, estaba perfecto, estaba todo normal hasta el 7º mes, pero no sé qué pasó a partir del 7º mes, bien, y ya nace prematuro. Se sorprende la misma mamá que tuvo el control, hizo todo lo que tiene que hacer, los controles prenatales, pero igual a veces nacen prematuros. Sí, claro. En muchas ocasiones no se puede definir cuál ha sido la causa, pero como te digo, las causas más frecuentes son el embarazo en adolescentes, la infección urinaria, la infección materna, la hipertensión materna, la diabetes, el sobrepeso y la ruptura prematura de membranas en un gran porcentaje es por infecciones que no se detectan. Entonces, si detectamos precozmente esas patologías, las tratamos y cuidamos a la embarazada cuando hay una amenaza de parto prematuro o cuando hay un parto que se va a desarrollar indefectiblemente, se pone corticoides, se da antibióticos, se pone en reposo, se espera 48 horas y además se prepara a esa madre y hace en el lugar donde va a nacer el niño con las condiciones adecuadas para recibir un prematuro o se la manda en vientre a un lugar de 2º o 3er nivel. Todas esas muertes que se presentan, si se manejaran bien en atención primaria, se evitarían un 75%. Es un número alto que se podía evitar, es 75% que se puede evitar ya haciendo un control debido de la madre, que a veces pasa por, creo que de lado, es decir, está embarazada, tiene que cuidarse, tome esto, haga esto, y a veces la mamá no se cuida o no se preocupa, a veces dice, no, voy a estar bien, soy fuerte y no pasa nada. En muchos casos familiares, a veces tenemos en la familia que nacen bebés prematuros, y es la preocupación de la mamá que vemos después ya del parto prematuro como tal, por el bebé, porque tiene que estar en constante cuidado, porque el bebé está en una incubadora, formándose todavía. Entonces, ¿cuál es la reacción de la mamá o qué se tiene que hacer con la mamá que ya tiene a su hijo prematuro? ¿Cómo le afecta psicológicamente también? Bueno, para terminar la anterior pregunta, sobre las intervenciones, que son 2 fundamentalmente que bajan muchísimo la mortalidad, es la administración de corticoides prenatales adecuadamente, que se debe dar a la mamá, la administración de antibióticos cuando el bebé nace y que hay signos de infección materna o fetal, ¿no? Y la administración precoz adecuada y en buena proporción de oxígeno al niño. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando un bebé prematuro llega antes de tiempo a una familia? El impacto es pues dramático, es un impacto que hace que la familia realmente entre en una crisis, tanto emocional, económica, como espiritual, ¿no? En la que no está generalmente preparada, ¿no? Entonces son bebés, como tú dices, que no logramos que se estén en contacto con la mamá, tienen que estar separados de la madre en muchas circunstancias, y bueno, pues en las unidades de cuidado intensivo, el niño, en la mayoría de nuestras unidades en Bolivia, la madre no tiene acceso, entonces empieza un sufrimiento muy importante, una ansiedad de separación, que los médicos tenemos que aprender a tratarla.
Y un mensaje siempre que doy a los colegas, a las enfermeras, a todo el personal que trabaja en una unidad de cuidado neonatal, que la atención tiene que ser centrada en la familia, no solamente al niño, sino también a esa mamá que está sufriendo, ese papá que está sufriendo, y también prevenir, que es importante ahorrar en prevenir la prematuridad, porque los días en terapia intensiva son muy costosos. En el sector privado pueden costar un bebé prematuro de $5,000 hasta $50,000, ¿no? Son bebés muy caros que requieren una atención tecnológica a las 24 horas, medicamentos muy caros también, y una asistencia por parte de enfermería que tiene que cubrir las 24 horas. Entonces, es además de toda la carga emocional, la preocupación, la ansiedad que genera, también es un costo económico muy importante. También mencionar que todos los seguros no se han sensibilizado, los seguros privados no se han sensibilizado con este tema, y ningún seguro tiene una cobertura apropiada para estos niños, ¿no? Es decir, ningún seguro privado cubre prematuridad dado los altos costos. Entonces, para una familia es una carga emocional muy grande. Y ahí no termina, sino en muchas ocasiones el prematuro es muy vulnerable a lesiones neurológicas, pueden tener secuelas neurocognitivas a largo plazo, que también necesitan de un apoyo continuo de la familia. Es decir, el niño prematuro sigue siendo prematuro hasta la edad adulta. Como prematuro de adulto tiene sus propias características que hay que seguir cuidándolo. Los prematuros tienen mayor riesgo de infarto pulmonar, de infarto cardíaco, de problemas de neurosis, de psicosis, etcétera, de inadaptación social, asma, etcétera, una serie de enfermedades que puede presentar el niño prematuro a largo plazo. Es decir, la prematuridad tiene una carga muy importante, no solamente para la familia, a través de la familia, también a la sociedad. Entonces, es muy importante trabajar sobre esta temática, que es pues una de las causas de mortalidad más importantes en Bolivia, que hasta el momento no hemos podido lograr bajar. Si bien se ha bajado la mortalidad infantil, ¿no? Se ha logrado bajar la mortalidad infantil de estos últimos 15 años, sí la mortalidad neonatal no se ha podido bajar en la medida que hubiéramos deseado. No por falta de interés o por falta de recursos, sino que es toda una revolución la que hay que hacer en el sistema de salud para poder implementar nuevas normas, nuevos tratamientos y nueva actitud de la comunidad, del sistema sanitario, de la familia y de la sociedad en su conjunto para poder bajar estos niveles de mortalidad neonatal. Creo que es muy importante lo que dice el doctor, esta revolución que se tiene que tener para preocuparnos por estos pequeños que nacen antes de tiempo. Y creo que, como dice, es un alto número de porcentaje que nacen en Bolivia. Yo nací prematuro y ya me he hecho asustar con lo de consecuencias de cuidado después, ya cuando llega adulto, y tiene mucha razón. Hay consecuencias después que no te das cuenta y dices, ¿por qué me pasa esto? Y dices, y con lo que dice el doctor en esos momentos, dices, es por ese motivo. Yo nací prematuro, creo que unas 3 o 4 semanas antes. Tenía que nacer en enero y nací en diciembre. Entonces, nací prematuro. Entonces, para las personas que están escuchándonos en esos momentos en el podcast y viéndonos también a través de Radio Inti, cuando ya crece un prematuro, ¿cuáles son los cuidados que se tiene que tener con él como persona adulta? Bueno, la prematuridad no se hereda, pero bueno, como te digo, hay que saber identificar algunos problemas cognitivos que pueden desarrollarse o que han desarrollado, déficit de atención, ¿no? Algún tipo de problemas que hay que tratarlos como un niño común. O sea, no es propio de los prematuros eso. No es que ellos solamente tienen esa patología, sino que es más frecuente en este tipo de pacientes, ¿no? Los prematuritos muy sobrealimentados tienen a la larga tendencia a tener obesidad, y la obesidad produce síndromes metabólicos que hoy por hoy son un problema porque son, digamos, a los que más prefiere el coronavirus, ¿no? Entonces, hay que ir previniendo, y lo que nosotros podemos darle a esos niños prematuros es las consultas de seguimiento, identificar precozmente sus secuelas, precozmente sus problemas auditivos, sus problemas oftalmológicos, y asesorar y crecer junto con el niño y la familia, identificando los problemas para que la familia se haga cargo. La familia es
la que saca adelante a los prematuros, ¿no? Yo no he visto muchos milagros con medicamentos, porque no hay para tratar la prematuridad. Sí he visto equipos médicos y equipos de familia que han trabajado juntos en que sí han hecho milagros con los prematuros cuando se encuentran en crisis. Entonces es muy importante motivar, y vale la oportunidad siempre un 17 de noviembre, y lo venimos haciendo hace 10 años, dejamos la terapia intensiva al lado del paciente las 24 horas, también dejamos ese espacio y buscamos otros espacios como este para sensibilizar a nuestra sociedad, para que tengan mayor conciencia de lo que significa la carga de ser prematuro, de la prematuridad, el impacto que tiene en nuestro país y la necesidad de tener políticas realmente eficientes, sensibles y motivadas para luchar por estos nuestros pequeños pacientes que realmente requieren de toda nuestra capacidad, de toda nuestra sensibilidad y de toda nuestra solidaridad para sacarlos adelante. Y eso es muy importante. Creo que es lindo difundir este tema, que las familias, que toda la sociedad se dé cuenta que es muy importante el cuidado de un prematuro, y que la parte también de salud, la parte del gobierno como tal también tiene que preocuparse por ellos, porque también son parte del país, y como dice, es un número alto que cada vez van aumentando y que no puede disminuir las personas que perdemos por a los bebés prematuros. Pero me surge una pregunta: ¿qué pruebas se realizan a un neonato una vez que ya nace? ¿Cuáles son las pruebas que se realizan? Bueno, cuando nace un bebé prematurito hay que pesarlo. El examen clínico es muy importante, ver el grado de inmadurez que tiene, y de acuerdo a eso se va dirigiendo los diferentes estudios que hay. Generalmente se les toma una muestra de sangre donde se ve todo el componente hematológico, metabólico, gasométrico, ¿no? Si el niño tiene alguna malformación, hacer un buen diagnóstico cromosómico, genético, ¿no? Y identificar las causas por las que se ha producido la prematuridad, hacer un análisis de la placenta en caso de que se lo pueda hacer, y hacer estudios de cultivo, de identificación de género, y empezar el tratamiento de acuerdo a cada problema que se identifica. Pero en reglas generales hay que darle un ambiente al niño casi igual o parecido, digamos, al vientre uterino, y lo que tenemos a mano es la incubadora, ¿no? Las incubadoras es lo más parecido, están aislados del ruido, aislados del ambiente, están con una humedad del 75%, con oxígeno, de modo que se le trata de dar un ambiente lo más benigno para ellos, en el que puedan continuar su desarrollo con el apoyo de neonatal correspondiente. Todos los estudios son varios, y eso de acuerdo a cada etapa de su prematuridad y a de cómo se va desenvolviendo y desarrollando su crecimiento extrauterino, ¿no? Y estamos hablando de las etapas que ya hemos mencionado, que es prematuro extremo, prematuro severo, prematuro moderado y prematuro tardío. Tardío. Y ahí viene justamente en estas diferencias. ¿El bebé extremo sobrevive en prematuro extremo? ¿Llega a sobrevivir o es muy difícil que llegue a sobrevivir? Mira, cada vez la tecnología está mejor. En Japón, de cada 1000 niños nacidos de menos de 500 grados, sobreviven el 98%. Wow. En Japón, hoy en día. Y niños de 23, 24 semanas, o sea, han sobrevivido muchísimo. Están sobreviviendo mucho mejor, con menos grado de secuela. Entonces, la neonatología está avanzando muchísimo en los países desarrollados. En nuestro país, lamentablemente, sí ha habido un gran avance. Hay muchas unidades de neonatología actualmente. Se ha valorizado y hay más neonatólogos. Cuando empecé yo a hacer neonatología, éramos 2 en La Paz, que nos quedamos a dormir al lado de nuestros pacientes en la clínica SEMES. Hacíamos guardia física, porque no habían los monitores, no habían los ventiladores que habían anteriormente. Entonces, eso ha mejorado. Ahora sí hay más neonatólogos formados en el exterior, hay más escuela de neonatología en Bolivia, se está formando neonatólogos en nuestro país, de modo que sí estamos dando buenos avances en este tema, pero sí nos falta muchísimo.
No, nos falta muchísimo, hay que formar mejores recursos humanos, mejores recursos en enfermería, capacitar a nuestras matronas, que tienen un porcentaje muy importante de partos en la comunidad, cosa que lo hacemos con INTI. Nosotros capacitamos a matronas en reanimación neonatal, matronas que trabajan en las periferias de la ciudad de La Paz. Bueno, es otro tema que también lo podemos. Y ahí voy a tocar el tema de matronas, para que la gente que está escuchando la radio dice, ¿qué son las matronas? Porque dicen, ¿matronas? Ese término, ¿qué son una matrona? Las matronas son parteras, ¿no?, que atienden a la comunidad de acuerdo a sus usos y costumbres. Ah, ya. Entonces, sí. Son empíricas, han aprendido de sus madres, sus padres, o hay parteros también muy famosos aquí en La Paz. Ahora se han hecho más por el tema de la pandemia, ¿no? Yo atendí con ellos, ¿no? Entonces, se han hecho mucho más famosos y se los requiere mucho la comunidad, con usos y costumbres que han heredado de su ancestralmente, ¿no? Que son muy válidas, que hay que hacer una fusión con el conocimiento científico, pulir algunas cosas y hacer de esa tradición un actuar científico moderno, porque las tradiciones tienen derecho a evolucionar y crecer. ¿No? Entonces son gente me gustan mucho porque son personas muy receptivas, ¿no? Con ganas de aprender, con ganas de mantenerse y servir a la comunidad de forma auténtica y muy real, ¿no? Oye, qué lindo. Eso es lindo, que quieran aprender, que se quiera evolucionar y que se mantengan las tradiciones ancestrales de nuestra cultura con las matronas o con los... ¿Cómo sería en caso de hombres? ¿Matronos? Parteros. Parteros serían, ¿no? Parteros. Maestros parteros. Maestros parteros. Oye, qué lindo que se mantenga esa tradición. Pero hay algo muy importante que dijo el doctor. Antes ustedes eran solo 2 especialistas que se pasaban 24 horas. ¿Cuál es el proceso del cuidado del médico o de las enfermeras hacia un niño prematuro? ¿Qué les dan de comer? ¿Cómo es ese cuidado de 24 horas? Bueno, cuando son prematuros extremos, obviamente ellos no pueden ingerir leche, excepto calostro, que se les da 1 milímetro cúbico, imagínate, 1 centímetro cúbico cada 3 horas, o por una bomba de alimentación enteral, 1 ml cada hora, sería fracciones muy pequeñas. Y lo que ahora sí utilizamos muchísimo, y ya se utiliza no solamente en nuestra unidad de cuidado intensivo, gracias a Dios, desde hace unos años ya se utiliza de forma general, la nutrición parenteral. Es decir, por suero se le administra aminoácidos, lípidos, proteínas, vitaminas, calcio, fósforo, electrolitos, todo lo que por el cordón umbilical entra, nosotros administramos por vía endovenosa. Es muy importante la calidad de atención de enfermería, ¿no? Son enfermeras que se han ido especializando, ya son personas que tienen muy buena experiencia y que saben identificar precozmente los problemas de un prematuro. Un prematuro es sumamente delicado, muy lábil, entonces no se lo puede tocar mucho, no se lo puede mover mucho, tiene que tener una temperatura corporal entre 36 y 37.5, su termostato no genera calor. Entonces nosotros tenemos que darlos aisladamente un calor a 37, 38 grados, como el vientre intrauterino, de modo que no se deshidrate. No, los niños muy pequeñitos extremos se evaporan prácticamente en el lapso de 8 horas. Entonces date cuenta la ciencia y la alta medicina que uno tiene que practicar en seres humanos que sienten todo lo que tú sientes. Lo siente un prematurito igual. Antes decían que no sentían porque eran inmaduros, sienten el dolor, sienten todo. Entonces cada vez la atención tiene que ser muy esmerada, con gente muy sensible, con gente muy honesta además, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño no va a reclamar, su madre no está a las 24 horas con él. Entonces yo les digo a la enfermera, mira, alguien te está viendo. Y ahí sí que vas a dar cuentas, no a mí, no a los papás, ni siquiera al niño. Alguien te está viendo. Alguien te está viendo. Por eso para mí una enfermera honesta no tiene precio. Es mejor que cualquier monitor. Es importante por eso que parte de la gran revolución es en tema de neonatología, identificar el perfil psicológico de la persona que va a tener bebés prematuros. Y
eso es muy importante porque ellos están cuidando 24 horas a los niños, están viéndolas constantemente porque... Y ahí viene la pregunta, ¿es muy común que en una familia nazcan muchos niños prematuros? Sí, en Bolivia nacen más o menos unos... al año nacen unos 26,000 prematuros en Bolivia. Wow. Prematuros extremos, un 15% más o menos, extremos. O sea, es alta la incidencia. Bolivia nacen 230,000 niños al año. Más o menos 10-15% son los prematuros. Epa. Entonces 26,000, mientras estamos hablando, están naciendo bebés prematuros, ¿no? Y ahora con la pandemia, digamos, se ha dado un fenómeno interesante. Han bajado los números de prematuros, el número de prematuros. Porque la mujer se cuidó más. Entonces no ha ido a trabajar, no ha estado expuesta a polución, a miles de cosas, entonces ha bajado bastante la prematura. ¿Cuánto? No te tengo el dato, pero lo mismo ocurrió en Irlanda, en países desarrollados, ha bajado muchísimo porque la mujer más. Se cuida más. Entonces eso hemos aprendido en esta pandemia, cosas interesantes que podemos sacar. Si la mujer se cuida, entonces cuida a su bebé y no nacen prematuros, ¿no? Entonces si ya es un cuidado más. La pregunta que iba justamente de si es muy común que en una misma familia, porque tengo familiares, tengo primas que son hermanas, que ya varios de esos, ya 3 de mis sobrinos nacieron prematuros, y 1 y 2 salieron extremos. Entonces yo dije, ¿es común que en la familia se repita lo mismo, o es por cuidado de la madre, o es algo genético? Puede ser también que una familia, digamos, las mamás que no son nativas de la altura, ¿no? Cruceñas de la Amazonía boliviana, que vienen a radicar por primera generación, tienen mayor riesgo de prematuridad, no en la altura. Ese es un factor. O familias que tienen tal vez unas actividades, como te digo, de trabajo muy exigentes, ¿no? Pero hay que investigar en qué coinciden esas 3 pacientes, cuál es un factor común que puede estar haciendo que tengan bebés prematuros, un síndrome antifosfolipídico o alguna enfermedad que no se ha diagnosticado, que no es fácil de identificar, pero hay que ver, porque es muy importante saber la causa, porque si una madre ha tenido un bebé prematuro, tiene riesgo de que sus próximos bebés también sean prematuros. Igual puede repetir. Sí, puede ser que varios sean prematuros, ¿no? Por ejemplo, la insuficiencia ísmica del cuello uterino puede ser que tenga una mujer, eso hay que identificarlo, hay que tratarlo con hormonas, hay que hacer tal vez un cerclaje, un tratamiento de ese cuello uterino para evitar que se repitan partos prematuros, ¿no? Y eso ya, al momento de nacer prematuro, ¿eso se le hace un estudio a la madre también para ser? Sí. ¿Por qué? Hay que hacer una buena anamnesis, una buena historia clínica, ¿no? Y ver y identificar para hacer un buen asesoramiento genético, un buen asesoramiento perinatal, ¿no? Es importante individualizar a cada bebé prematuro. Y como te digo, ver en forma global, centrado en toda la familia, ¿no? Para identificar la causa y prevenir el parto prematuro en embarazos subsecuentes. Y es que hemos hablado que uno de las principales, uno de los que tienen, o la mujer que tiene más propensa a tener un niño prematuro son los adolescentes o primer embarazo. ¿Cómo podemos tranquilizar, ya que hemos hablado todo este tema, a las madres primerizas sobre este tema? ¿Cómo podríamos decir, cuídate, tienes que hacer esto? Bueno, justamente con este tipo de entrevistas, de que ustedes jóvenes tomen interés en estos temas, que la mamá se instruya, que lea en internet, hay bastante información. Y voy a aconsejarle que se embarace cuando es joven, ¿no? Todo tiene su tiempo, ¿no? Lo mejor para una mujer es que se embarace desde los 25 años hasta los 35 años, 37 años. Y ahí viene la pregunta, ¿no? Que se embarace, una mujer que sea mayor a los 35 es más peligroso que tenga el embarazo. Sí, antes era más probable que tenga problemas, ¿no? Porque el organismo de la mujer tiene una vida útil, así nomás es, la naturaleza tiene sus características que no las podemos negar ni obviar. Pero sí, hoy en día la mujer se cuida más,
tiene más recursos, tiene una vida más saludable, es más cuidada, es más valorada por la sociedad, de modo que el embarazo yo creo que es seguro hasta los 40 años, ¿no? Pero el mensaje es que a las mamás que tienen esa preocupación, que se cuiden, que lleven un embarazo saludable, natural, sin medicaciones, sin tabaquismo, sin ingerir medicamentos sin necesidad, drogas, etcétera, etcétera, tener una vida saludable y disfrutar el embarazo, ¿no? Que en realidad son solamente reservorios de vida, que es una responsabilidad muy grande el ser mamá. Tiene una vida que depende absolutamente de lo que ellas hacen, ¿no? Y es lo principal. Doctor, mil gracias por acompañarnos esta mañana con esta linda charla para saber un poquito más sobre el Día Mundial del Prematuro, que seguro muchas mamás deben preguntar dónde lo encontramos al doctor para los cuidados, dónde es su consultorio, doctor. Mi consultorio es en la calle 21 de Calacoto, edificio Villalanza, oficina 1, piso 1, y el 279-0669 es mi teléfono para marcar cualquier cita, y estamos pues para ayudar en estos tiempos tan difíciles a todas las mamás, a todos los bebés. Estamos trabajando mucho en tema de COVID, hemos atendido muchos niños. En la consulta tenemos una buena experiencia y el mensaje final es que vacunen, por favor. Vacúnense las mamás, vacúnense, porque en un 44% de los niños que he atendido han sido contagiados por la mamá, en un 22% por el papá, un 17% por las nanas y un 9% por los abuelitos. Entonces es importante que en esta etapa todavía que no está una escolaridad ya totalmente establecida, sigamos cuidando a nuestros niños, vacunándonos los adultos. Y ahora, si queremos una escolaridad normal, sin reclamos, sin que estar queriendo cerrar los colegios, vacunen a sus hijos a partir de los 12 años. Ya están las vacunas. A partir de los 12 años, y para ir, antes de cerrar todo el tema, un bebé, si la mamá es vacunada, ¿le puede dar las defensas al bebé? Comprobadísimo. O sea, mamá vacunada es mamá que transfiere anticuerpos neutralizantes a sus niños recién nacidos. Esos estudios lo estamos haciendo y documentando anticuerpos en el bebé, neutralizantes en bebés de madres vacunadas. Entonces no solamente pasan a través de la placenta los anticuerpos, sino también pasan a través de la leche materna del calostro, ¿no? Y entonces es una triple protección la que produce una madre vacunada, ¿no? Primero, que traza a través de la placenta. Segundo, que pasa anticuerpos a través de la lactancia materna. Y tercero, que al protegerse ella, no le va a transmitir el virus a través de ninguna forma a su bebé recién nacido. Entonces está súper protegido el bebé. Ya, entonces vacúnense, que es muy importante. Creo que todos tenemos que tener conciencia de que tenemos que vacunarnos, que esta enfermedad va a seguir para largo, pero con la vacuna vamos a prevenir los contagios. Exactamente. Es lo principal. Doctor, muchas gracias por acompañarnos, gracias por darnos este tema y aclararnos muchos asuntos que todavía, seguro en una siguiente oportunidad vamos a ir charlando sobre algunos temas también que trae a futuro con el Día Mundial del Prematuro. Mil gracias y felicidades, sigan adelante. Hay médicos con vocación que son ustedes, que también curan, ayudan a curar y son imprescindibles para mantener una población saludable. Señores, de esta manera cerramos el podcast, porque con salud todo es posible. Porque para nosotros cuidar tu salud es una responsabilidad compartida. Te presentamos Con salud, todo es posible.